Ahora sí, Fernán Altuve está con nosotros. Fernán, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Fernán? Un placer tenerte por aquí. A ver, cuéntame un poquito. Quería preguntarte por las encuestas, ¿no? Porque ayer vi un pequeño comentario, ¿no? Pero José Williams siempre ha aparecido en las encuestas de Ipsos. Siempre ha aparecido en las encuestas de Ipsos y en las encuestas también de Datum. Por ejemplo, en la encuesta de Datum sobre el Senado, si bien Williams estaba en un punto, nosotros hace 2 semanas estábamos en 4. Okay. Ahora nos ponen en 2, pero eso está dentro del margen de error. En las encuestas de Ipsos, en la semana antepasada, Williams estaba en 2, ahora pasa a 3. Nosotros estábamos quintos en el Senado y ahora seguimos empatados en quinto, pero antes con 4 y ahora con 3. O sea, dentro del margen de error hemos aparecido en todo momento. O sea que hay alguien que se ha alborotado, pero estamos dentro del crecimiento natural que hemos tenido. Ok, pero ahora, ustedes tienen también encuestas propias. Un poco, ¿cuál es el análisis de cómo viene la campaña? Si es que finalmente están enganchando con la gente, ¿qué falta, qué viene, Fernando? Como ha salido en Perú 21, nosotros sí tenemos nuestras propias encuestas. En Perú 21 se dice que estamos relanzando y reacomodando algunas cosas de acuerdo a lo que hemos visto. Por ejemplo, una cosa que no habíamos notado, pero que ha quedado claro por las encuestas de Ipsos, por otras y por las nuestras propias, es que hemos tenido un gran crecimiento en provincias y en Lima hemos quedado un poco más lentos. Ok. Hemos visto el crecimiento del APRA, por ejemplo, lo cual está bien y lo hemos identificado nosotros en nuestra medición como una caída de Acuña y una sustitución del voto de Acuña por el APRA, que parece que son vasos comunicantes. Generalmente... ¿En el norte, perdón? En el norte, en algunas zonas del norte y en algunas zonas de Lima. Y se pregunta, ¿y usted por qué votaba antes Acuña? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que estamos haciendo encuestas sobre un electorado politizado. El electorado no politizado está en el 50% que no le importa. Buen punto, buen punto. Entonces, en el electorado politizado hay vasos comunicantes. Son gente que tiene una participación política o un interés político o un gusto político, llámenle como quieran, y hay vasos comunicantes de derecha, vasos comunicantes de centro-izquierda, etc. Entonces, lo que hemos notado, por ejemplo, es el crecimiento del APRA, sí, y no nos molestamos, hay gente que se ha molestado, no nos molestamos, es normal, pero hemos notado la caída de Acuña, obviamente, después de Balcázar, es evidente. Ahorita vamos a entrar a eso. Es eso. Y lo mismo hemos notado mucho más que en el caso de Ipsos, pero es totalmente legítimo de margen de error. ¿Quiénes son los que se arañan? Perdón, la caída. Fernán, no, hay gente que se molesta. Pero gente o los partidos que están liderando. Partidos, opinólogos, tuiteros, que se angustian porque unos suben y otros bajan. No, esto no es. Yo creo que Rosa María Palacios ha dicho una gran verdad hoy día. Hoy el resultado de las encuestas de hoy es muy probable que no se vaya a reflejar en el resultado de las elecciones del 12 de abril, como pasó en el año 21. Yo creo perfectamente que eso va a ser así, pero eso también demuestra que las encuestas no es que mienten, sino que van tomando las fotos de momentos y al final en el momento de la elección varían completamente de lo que era la tendencia o lo que vimos anteriormente. Lo que pasa es que muchas veces las encuestadoras no aclaran ciertas cosas, como por ejemplo, la foto de hoy es la foto de los interesados en la política. Los no interesados en la política que van a decidir la elección y que para mí la van a decidir del debate en adelante, donde sí se van a producir movimientos telúricos de masas electorales, no están interesados. Y no están reflejados todavía, tal vez en alguna pequeña proporción, pero no están reflejados. Ok, pero esos son justamente todos los que aparecen como que no saben, no opinan, no contestan, etcétera. Porque pero por supuesto. La encuesta al final, si es telefónica, o sea, coge un número y no es que va a buscar a los politizados. Entonces, esos no politizados son el grueso de los que son los que no les interesa y responden naturalmente en el teléfono que no les importa. ¿Cómo vas a buscar justamente y a convencer a esos no politizados para que tu propuesta les llegue y a la hora, cuando llegue el día de la elección, digan, ah, sí, ya me acordé, Avanza País, Williams al Senado, etcétera? Bueno, nosotros tenemos una campaña decidida fundamentalmente sobre el partido y eso es otra cosa que tampoco se dice y tampoco se ve. ¿Por qué hay, no diré una diferencia diametral, pero sí una diferencia de perspectiva entre la candidatura presidencial y el Senado? ¿Por qué?
por la simplísima razón de que la estructura del Senado es una estructura, o del Parlamento, de carácter nacional, y donde están privilegiados o se va a privilegiar a los partidos que tienen lista a nivel nacional. Porque los partidos, que son 16 que no tienen lista a nivel nacional, para poder pasar la valla parlamentaria, porque ya la valla no es presidencial, necesitarían tener una votación inmensa donde están para compensar por promedio donde no están. Correcto. Entonces, los partidos nacionales que están en todo el país y que además están haciendo campaña municipal, hay que decirlo, están privilegiados en el espacio parlamentario, donde está Fuerza Popular, donde está Somos Perú, por ejemplo, que desde el punto de vista político presidencial es muy pequeño, pero desde el punto de vista nacional es la primera fuerza con... Fuerza municipal, Somos Perú y Alianza para el Progreso. Y Avanza País, los 3 partidos que tienen más municipios en el país. ¿Avanza País también? Sí, tiene 100 municipios. Disculpa mi ignorancia, no sabía. Bueno, pero tú deberías estar informado. Con razón nos das palos, nos macheteas. ¿Pero quién te ha macheteado? No, ayer daba que no. Yo no había visto Avanza País. Pues si no sabías que teníamos municipios, por favor. Nos ningunean acá, nos ningunean. Te referías a mí entonces cuando estaba diciendo entre otros. Pues sentimos la ninguneada, te queremos y nos dolió un poquito. Escúchame. Ya, ok, entonces... explícanos un poquito esto que nos dijiste, ¿no? La valla ya no va a ser solamente presidencial, también justamente... No, solamente no. La presidencia no marca la valla. Ok, ¿qué es lo que marca la valla que un partido desaparezca? Marca la valla la elección parlamentaria. Según mi interpretación, que es lo que Por Parlamento entendemos diputados y senadores, ambas. Yo entiendo diputados o senadores porque la ley parece eso. Ahora resulta que el Jurado Nacional de Elecciones a estas alturas dice que hay un vacío. ¿Cómo? Has entrado a 45 días de la elección y te encuentras con un vacío y no te diste cuenta, porque la ley dice o Senado, es un acápite, o diputado. O sea que bastaría con que entres a una de las 2 cámaras para que ya hayas pasado la valla. Pero ahora parece que están dudosos. ¿Y ahora cómo van a definir? ¿Quién va a decidir Tendrán que tener una reunión de pleno para decidir eso, lo cual me parece absurdo en este momento. Pero ¿Cómo crees que debería ser tú? A ver, ¿Uno u otro? Como la ley lo señala, acápite 1, acápite 2. Eso es una disyunción en ley totalmente. No es una conjunción, es este y este. Es este punto, este otro punto. No dice y en ninguna parte. Entonces se entiende que es o uno u otro. Pero bueno, eso está ahí. Si fuera como yo interpreto, para no ser el dueño de la pelota, sino decirlo en condicional, basta que tú pases el 5% de todo el Senado o el 5% de la Cámara de Diputados para que tú ya tengas representación. Ahora, de 38 partidos que postulan al Parlamento, 32 solamente a la Cámara, a la presidencia, hay 16 partidos o 17 que no están en las 57 jurisdicciones. O sea, no tienen 57 listas. Ok. ¿Eso qué quiere decir? Que en los lugares donde estás no vas a tener votos. Si no vas a tener votos en esos lugares, para poder llegar a 5% tienes que estar tener tantos votos en una jurisdicción donde estás para compensar. Eso es muy difícil. En cambio, los partidos que están en todas las jurisdicciones, aunque tengan pocos votos en alguna, esas se van a sumar para la bolsa del 5% de la Cámara de Senadores o de la Cámara de Diputados. Lo que decía, explícales por favor, ¿cuál es la importancia que va a tener este Senado? ¿Por qué se dice que va a ser el Supersenado? El Supersenado. Bueno, porque obviamente las personas que han diseñado esta nueva fórmula de bicameralidad no tiene nada que ver con la bicameralidad del año 80-92, es totalmente diferente. En aquella época teníamos cámaras colegisladoras, es decir, que las 2 tenían participación en el origen y en la conclusión de la ley. Ahora no es así. Ahora el origen de la ley es la Cámara de Diputados, pero la que determina cómo queda la ley de manera absoluta. Y si es que queda, porque también puede decir sí, no la queda. Archiva, la archiva. Pero puede cambiarla sustancialmente. Es decir, que la Cámara de Diputados presenta la ley del gato y ellos sacan la ley del perro. Entonces, obviamente...
hay un cambio, hay un supersenado y la gente creo que no es consciente y debería darse cuenta de que el verdadero poder del próximo régimen a partir del 28 de julio del año 26 es el Senado. Vamos a no a una república presidencial, sino a una república senatorial. Eso es lo que va a pasar. Ahí va a estar el poder. Correcto. Por eso es justamente, ¿no?, que decía, ¿no?, la importancia. Ahora, viendo esto, y justamente habías mencionado a Rosa María Palacio, me parece que un poco su campaña por estos no, pues no está pegando, porque más bien lo que parece es que van a ser los mismos partidos con representación en el Congreso los que van a no copar, pero, digamos, meter representantes tanto en diputados como en senadores. Bueno, a ver, yo creo que esa estructura de por estos no, por estos sí, o no, es como decir, oye, yo tengo los míos, sal de frente y di, prefiero que votes por los míos. Hay de eso también. Hay de eso, o sea, a mí me parece que está muy bien. Todas las personas tienen derecho a decir por quién quiero votar y por quién no quiero votar o a quién quiero favorecer. Pero no te vengas a poner como que estos son los inmorales y los que tú quieres favorecer son santones, porque tampoco son santones, han participado de un montón de problemas, etcétera. No me parece una campaña, digamos, correcta. Ok, pero más allá de la campaña, lo que queda claro por lo que vemos es que justamente son los partidos conocidos. Claro, el Partido Aprista Peruano, ¿no? Por ahí ahora Nación, que es nuevo, pero... Porque la campaña está basada en el criterio de que le pegas al candidato presidencial y el partido no recibe. Cuando te estoy transmitiendo la nueva realidad. La nueva realidad es que el partido con colchón electoral, con bases, que tiene municipios, que tiene alcaldías, que tiene... Ese partido no te lo vas a bajar porque digas sí o no. Además, esta elección está encabalgada. Cada 20 años se producen elecciones encabalgadas. Es decir, donde hay al mismo tiempo una elección nacional y una elección regional, municipal. ¿Y eso qué características trae? ¿O qué? Que obviamente hay una movilización nacional mucho mayor que en una campaña sin movilización municipal. Partido que tiene candidatos distritales, provinciales, a lo mejor no les importan los candidatos a diputados, a senadores, pero están haciendo campaña, están vendiendo el símbolo y mucha gente asocia también, sin conocer a los parlamentarios, al alcalde, al gobernador y entonces dice, bueno, voy a votar por este partido. Eso se está produciendo y eso está favoreciendo a los partidos que tienen presencia nacional regional. Yo no sabía que Avanza País tenía tantos, me declaro justamente, ¿no? Reconozco mi ignorancia al respecto, pero sí me preocupaba, por ejemplo, Somos Perú y Alianza para el Progreso manejando el tema del presupuesto para las partidas justamente a distritos, a provincias, a regiones, donde ellos obviamente tienen, y ahora escuchar a la ministra de Economía decir que lo más importante va a ser darle a los municipios partidas para que acaben obras, y uno termina pensando si es que no tiene también una segunda en el sentido de querer favorecer a estos partidos para luego también en las elecciones de noviembre buscar réditos políticos y ganar. A ver, en cualquier parte del mundo, en los Estados Unidos, en Europa, en España, si tú tienes un partido de presencia nacional, lo que hace es, bueno, al ganar... Los ejemplos que me has dado son Estados Unidos 2 partidos, España 4, No, ha tenido multipartidismo hasta hace poco. Y Italia, en Italia, ¿qué? Hay 2 partidos. ¿Quién ha tenido multipartidismo hasta hace poco? España. Tenía muchos más partidos, tenía Podemos, bueno, tiene los partidos regionales, los vascos, entonces no me vas a decir, y quien el fiel de la Avanza son los pequeñitos, tanto Esquerra Republicana como el Partido Nacionalista Vasco, ellos son los que mandaban sobre todo los grandes partidos o los históricos. Pero justamente por el deterioro, creo yo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que esos 2 partiditos regionales eran el fiel de la balanza de todo el país. Eso pasa. Lo que pasa es que los analistas, no quiero tocar a nadie, no se han dado cuenta que hay más que Lima y que hay partidos que tienen presencia nacional y ejecutan una política en relación a los intereses regionales también. Y entonces, ¿por qué Acuña? Que vamos a decir, tú lo acabas de decir, es el que ha controlado la salud desastrosa, sigue teniendo poder en el Perú. Porque él entendió las reclamaciones regionales del norte del Perú. Que ahora Quique Valderrama ha entendido al decir voy a recuperar el norte y le va a ir a hacer la pelea por primera vez en 10 años. Entonces Renovación tú no lo ves finalmente que pueda llegar porque carece justamente esto que me planteas que tienen ustedes, APP y Somos Perú. Renovación lo que ha hecho es un proceso de cooptación, no ha hecho un proceso de organización o fidelización de bases como ha hecho Acuña, que hay que reconocer que por eso tiene poder. Y Somos Perú por eso tiene poder.
No. Sí, pero un poder mal utilizado, ineficiente, ineficaz, corrupto, mercantilista. Lo que tú quieras, Ok. pero es un No, hecho. está claro, bajo el análisis de poder lo ha logrado. Estamos eficiente. hablando de una descripción, no estoy hablando de un juicio de valor. un juicio de valor. Ok. Si estuviera de acuerdo con ellos sería apoyo o aliado de ellos, pero considero que no lo hacen bien y tú lo has puesto en la medicina clarísimo. Hacen un daño al país en eso. Pero entendamos una cosa. Lo que ha hecho Renovación es cooptación. Es decir, ha ido donde los líderes, por ejemplo, el señor Mera en Iquitos. El señor Mera no tiene nada que ver con los valores supuestamente doctrinales de Renovación. Es un hombre de izquierda. Siempre fue un hombre de izquierda. Pero ellos se han ido poniendo sobre todo eso. Entonces es una estructura muy débil, muy feble, contradictoria. Se le han amotinado. Y la base de Renovación es el voto evangélico que ahora cuestiona a su propia plancha, con la idea de un voto cruzado evangélico, es decir, solamente votar por sus congresistas y no votar por la plancha porque no quieren a la candidata vicepresidencial. Norma Hierro. Interesante. Te quería preguntar, ¿tú le crees cuando ayer vino acá Elio Rier y César Acuña ha dicho que no votaron por José María Balcázar, APP? A ver, yo no he estado ahí, pero a mí me parece imposible que no hayan votado, porque si no hay votos fantasmas, han aparecido más votos de los que debía haber, porque si nadie ha votado por Balcázar, entonces es un señor... ¿Tú estabas a favor o en contra de sacar a Gerí más allá de la forma? Yo he sido muy claro y lo he dicho con toda claridad. Gerí tenía que salir sabiendo quién iba a ser el sucesor. Ok. No, el señor Gerí era insostenible, pero mientras no tuvieras un sucesor, no lo podías sacar. Y eso era la situación inteligente y lo que Avanza País trató de producir generando ese debate, pidiendo un debate sobre la forma de la salida para que se conversara, pero no se dijo, no, se vota inmediatamente. Sí, porque claro, es cierto, Avanza País votó a favor de esta moción que presentó Segarra, pero claro, no era para salvarle el pellejo, sino decir, bueno, vamos por la vacancia, porque además se siente un precedente, digamos, no... Pero el tema era encontrar un espacio de conversación y no ir al disparadero, porque esa situación de votas ahora exigía la elección inmediata. Okay, pero ¿quién iba a pensar, y quizás es una pregunta un poco tonta y voy a decir la respuesta, claro, porque justamente esos valores no están en César Acuña, es decir, ¿quién iba a pensar que ellos iban a votar por una persona de izquierda? Tú me dirás, ¿era algo que se podía pensar porque César Acuña no se puede confiar en él? El señor César Acuña es un práctico en la política, no es un ideólogo. ¿Él apoyó al señor Castillo o no lo apoyó? Sí, lo apoyó. Entonces, si apoyó al señor Castillo, podía apoyar a cualquier persona de izquierda, era previsible. Correcto. Salvo que tú pienses que te engañaron. Era previsible. Entonces, que no venga a decir aquí Renovación Popular que los engañaron. O sea, resulta que los taúres, todos los tramposos los engañaron. Pero ¿quién fue el que invitó el lonchecito para la jugada, para jugar el póker? El señor de Renovación. Y después se pone a llorar porque lo han estafado. O sea, él va a buscar a los tramposos según él, y después se pone a llorar porque le hicieron trampa. Pero entonces al final, ¿no? Él impericia Renovación Popular, se va, ¿no? En su tema, no sé, o principista o electorero, ¿no? Como quiera, sí, vamos a sacarlo y no han evaluado bien a quién poner. Pero claro, al mismo tiempo uno diría, oye, bueno, pero ha quedado de manifiesta la catadura de César Acuña, que no es un tema principista, ideológico, como tú dices, sino finalmente es puro oportunismo político. ¿Necesitábamos llegar a tener al señor Balcázar para acreditar lo que ya había pasado con Castillo? ¿Necesitábamos esto? O sea, para hacer, no, pero es que lo triste es que no cambia. Acuña va a seguir con su cuota de poder. El señor Acuña no cambia, pero desde el año 21 el señor López Aliaga no cambia. La señora Fujimori no cambia. El señor Hernando de Soto no cambia. O renovamos la derecha o no rescatamos al país. Y la derecha, me imagino, se renueva con Avanza País y José William. Con el general William, obviamente. Eso lo vengo diciendo con toda claridad. No era necesario que fueras tan claro. Creo que la gente lo entendió. Me duele. Está claro. No creo que estés a favor de que sigan los ingenuos, por decirlo de alguna manera. Ya, pues, pero entonces aquí te hago la pregunta, porque la gente diría, siguiendo un poco el razonamiento de Rosa María, pero si Avanza País ha estado en lo que ella llama el pacto mafioso del Congreso. ¿Cómo te desmarcas que tú eres distinto de Número Renovación uno, y de Fuerza el único Popular? partido que insistió en que se hicieran elecciones anticipadas, ¿cuál fue? Avanza País. Se ha quedado porque perdió la votación. ¿Quiénes retiraron las elecciones anticipadas? ¿No fue Fuerza Popular? Se había aprobado en primera votación y lo retiraron
¿Por qué? Para mantener a Dina, a la cual votaron como votaron a Merino, como quisieron votar a PPK, como votaron... O sea, la reina de la vacancia... Más allá de la impericia y renovación, ¿tú tampoco compras qué Fuerza Popular hay por evitar el caos? La única vacancia o censura que no ha votado es esta. Y de pronto aparecieron votos para Valcárcel que nadie sabe de dónde salieron. Pero todas las otras vacancias, PPK, Vizcarra, Merino y el señor Castillo y esta... ¿Quién es la reina de la vacancia? La señora Fujimori. Entonces, pues, no vengan a decir aquí que, ay, no, ellos defienden la institucionalidad cuando les conviene, porque el que ha creado este modelo destructivo de presidencias ha sido el fujimorismo desde el año 16. O el keikismo, porque el fujimorismo defendía el presidencialismo y la reelección y de pronto ahora son república senatorial. Tú estuviste en un momento ligado al fujimorismo. Hasta el 2011. ¿Cuándo crees que cambia finalmente y ya no sientes que había esa esencia, ¿no, de Alberto Fujimori y que finalmente devino en lo que tú has llamado keikismo, separándolo del fujimorismo? Son dos cosas diferentes. Alberto Fujimori, su modelo, llámenle presidencialista, autoritario, llámenlo como quieran llamarlo, okay, pero eso es un modelo. ¿No es cierto? Modelo que yo apoyé y en el cual yo creí. Después, a partir del año 2011, ya viene el keikismo. Y yo no participo. Me llevo bien, he pertenecido a ese espacio, les agradezco muchas amabilidades, pero políticamente yo estoy desmarcado desde 15 años. Entonces ahora dicen que yo tengo que ver, hace 15 años que no tengo nada que ver con ese... ¿Pero quién dice que tienes que ver? No, la señora Chávez. Porque me mandan las indirectas. No, tú no. La señora Chávez, la señora Gamboa. Hace 15 años que no trato con ella. Y ahora déjame hacerte la pregunta entonces. Carlos Raffo fue albertista, es keikista. ¿Cómo tomas que ahora esté con ustedes? No fue albertista. Nunca fue. No fue. Es albertista. Ok. Carlos Raffo es hiperalbertista y va a ser albertista. ¿Pero hasta cuándo estuvo con Keiko? Porque hasta el año 2011. Está afiliado al Partido Fuerza Popular. De acuerdo, pero hasta el año 2011 yo supe que estuvo con Keiko. Yo después no he sabido otra situación. Ok, entonces, digamos, estaría un poco en la misma línea que tú, eres el albertista, a partir del 2011 ya no está, pero está afiliado a Fuerza Popular. Bueno, y que yo sepa, Fuerza Popular se creó para el 2016 o para el 2011 ya existía Fuerza Popular. Después se llamaba Fuerza 2011 y después se convierte en... Yo nunca he estado afiliado a ese partido porque es un partido después del año 11. Ok, pero digamos, no llama la atención y tú le tienes plena confianza a qué tipo de trabajo, y me imagino que la campaña acá, volviendo al tema militar... Él nos ha aconsejado, él es un experto en marketing y es amigo y nos aconseja, no hay una relación permanente ni nada, pero siempre está interesado en los amigos y te da un consejo. Pero ¿qué? ¿Es la parte, digamos, del marketing político, de sugerencias, de la publicidad? de consejos, de que hay que afirmar, qué cosa es lo bueno, cómo hay que exponer al candidato, cuáles son sus valores, que hay que transmitirlos, que la ciudadanía los puede tomar. Siempre hay que escuchar, incluso también hay otras personas, que no voy a mencionar su nombre, que no son de derecha, pero que ven con simpatía al general porque es una persona valerosa, importante, y hacen consejos, pero nada más, ¿no? ¿Cuál es el fuerte de... quiero centrarme ahora, o sea, ¿cómo tú venderías la candidatura de José Williams? ¿Por qué crees que finalmente es el mejor candidato para la presidencia? Después hablamos de, obviamente, el Senado, diputados, etcétera. Muy claramente para mí. De todo este lío del 21 al 26, el único que en el momento exacto, que fue el 7 de diciembre del año 22, puso de patitas en la calle al señor Castillo y tuvo la inteligencia, la prudencia y la modestia de no llevarse todos los laureles, fue José Williams sacando a Pedro Castillo Terrones del poder. Pedro Castillo se sacó. No, él cometió el error, pero ¿quién fue el que puso cuando no se sabía que iba a pasar la sesión? Hasta Gerí lo sacaba Castillo. O sea, ¿ese es el mérito? No creo que es así. ¿Cuántos han tratado de sacar? Trataron de sacar a Vizcarra y perdieron. ¿Cuántos votos sacaron? O sea, 104. Pero fue post. ¿Fue post qué? No, señor. Perdón, no. Vamos a poner los hechos en su momento. El señor Pedro Castillo fue detenido después de la votación, no antes. O sea, que el señor Pedro Castillo estaba libre y había dado órdenes para que se detuvieran personas y para que se cerraran medios de comunicación y para que se cerraran instituciones. Y fue detenido por la policía cuando dejó de ser presidente después de la votación. Si esa votación no se hubiera puesto en la mesa, ¿qué hubiera pasado? Entonces, no vamos a minimizar. Políticamente, José Williams también supo cuál era el momento. No fue ingenuo. No quiero decir que haya otros que se consideren ingenuos, pero él no fue ingenuo.
Ok, entonces, ese es el mérito, haberlo finalmente... No, ni ese siquiera es el haberlo sacado, mérito sino haber promovido, porque no sé cuántas firmas presentaron, creo que ahí también, como ahora para Gerí, todo el mundo quería No, vacar a señor. Pedro Castillo y todo el mundo señor sacó. Gerí- No es que él convenció y dijo, señores congresistas, ¿qué les pasa? No. Tenemos que sacar a Pedro Castillo. Él fue el que colocó la sesión, que no estaba seguro que eso iba a ocurrir, cerraron, la policía quería cerrar el Congreso, él fue, se presentó y él convocó para que... ¿Qué policía quiso cerrar el...? ¿Qué policía quiso cerrar? La policía, hubo policías que quisieron cerrar el Congreso. O sea, Pedro Castillo no le hizo caso, pero ni su esposa. Bueno. Pero bueno, dime otras cosas, por favor, ¿por qué Bueno, votar por ahora, si José te parece, William? si que te parece lo de la embajada poco, bueno, ya, pues ya no... ¿Cuál es lo de la embajada? Ah, caray. ¿Que quiso ir hacia la embajada? No. Hubo un suceso en la embajada del Japón, no sé si te acuerdas. Me estás hablando de José William. Yo creí que porque seguías pues hablando de Pedro porque Castillo. si su mérito político no te basta, pues vamos a sus méritos profesionales, porque ya... Ok, o sea, el rescate de la embajada de Japón, el operativo... Es un hombre exitoso en lo que tiene que hacer, es un hombre eficiente. Si tú me quieres decir que no es el candidato, carismático... A pesar que me ha chancado, no te quiero pasar la mano, pero tú me pareces mejor candidato a la presidencia. Bueno, pero yo agarro y considero que él es el héroe nacional que no soy yo. Está bien. ¿Y qué pasó con Pero Philip? en la próxima elección vota Tenemos por a mí. Philip, es un amigo en común, ¿no? Sí, claro. Abiertamente, es ¿no? Todo amigo el mundo mío, lo sabe. es amigo mío y yo le tengo mucho cariño, mucho aprecio. ¿Qué pasó con Philip entonces? ¿Qué Eso crees se que lo pasó? tendrás que preguntar a él y al partido, porque a mí me exoneraron, gracias a Dios, de la participación en esas conversaciones. Entonces, lo que... Oye, pero también, digamos, ¿no? Finalmente su campaña nunca levantó. Me parece una decisión, digamos, apropiada justamente haberse bajado el carro. No creo que a él lo hayan bajado. ¿Cómo fue un poco ese tema? Yo te voy a decir dos cosas sobre la campaña de Philip Butters. Yo no voy a entrar en qué pasó, qué no pasó y todo lo demás. Ok. Número uno, Philip Butters ha tenido el coraje, el valor de tratar de participar y ayudar en la política del Correcto. Perú, cosa que no acostumbran gente que lo que quieren ser solamente es observador de ventana. Y eso tiene palomilla, eso tiene mérito y yo reconozco. Segundo, tuvo el mérito de darse cuenta que no era políticamente su momento. Y eso también tiene mérito y tomar una decisión y decir, no es mi momento y ya está. Entonces, esas dos cosas tienen mérito, porque en el Perú somos especialistas en chancar, pero no somos especialistas en ver las cosas que son correctas. Otros no se dan cuenta y siguen en la política eternamente y a lo mejor no hacen el bien. Correcto, pero no sé, o sea que lo chancaron los enemigos de siempre, los que siempre lo odian por esto, por Los que motivos, nunca y qué sé hacen yo. nada, son especialistas en chancar a la gente. Correcto, y además agarrar el tema, ¿no? de Juliaca, que por eso, pero finalmente no, ahora, yo te preguntaba por eso, ¿no? Porque, claro, tú ibas a su candidatura a vicepresidente, ¿no? Con Philip, y luego, claro, cuando Philip, digamos, decide salir, tú te quedas en esa vicepresidencia, pero se suma, entiendo, también Adriana Tudela y obviamente aparece José William. Antes de entrar a tu candidatura y a tus propuestas, ¿no? Con el conocimiento que tú tienes, ¿no? y la honestidad intelectual, tú vas a decir qué podrías hacer desde el Senado, qué no podrías hacer. Pero antes, todo este sainete de Hernando de Soto y la llegada de Denise Miralles, ¿te parece que eso confirma esa influencia que tiene César Acuña y por la cual ese pragmatismo que tú le has definido como su característica principal queda de relieve? Es decir, Absolutamente. votos para mantener mis cuotas de poder en el Ejecutivo. No, y que creo, no sé si se han mantenido o se han acrecentado. O sea, el señor Acuña ha pasado a ser el eje, en la parte final de este régimen político, el eje político que sostiene al gobierno que está ahí. O sea, es prácticamente el Partido Nacionalista Vasco, que es, o Esquerra Republicana, que desde una región controla la llave, la cúpula de todo un sistema que se podría desplomar si no estuviera él. Esa es la verdad. Que se podría desplomar. O sea, tú dices que le hace bien al país. No. Yo no creo que sea un buen gobierno. Ok. O sea, si fue, pero él está sosteniendo Ok, este gobierno. desplomar no el sistema, sino justamente al gobierno de turno, lo hizo con Dina. La composición, la repartija actual, que es una forma de repartija con Terrón, Pedro Castillo Terrones, con Dina y con los sucesivos. Él es el eje, él es la columna vertebral de un modelo así. De lo que dicen la mafia congresal, me parece una exageración, pero
es un modelo político que a mí no me gusta, pero él es el centro y lo ha demostrado porque ha sido el que ha sostenido, aunque lo niegue, todo este sistema. Voy a ir a la pausa, quédate con nosotros, por favor, Fernando, porque ahora quiero que nos cuentes justamente, ¿no? Que convenzas al televidente, ¿no? ¿Por qué votar por... Fernando se ríe, dice, ahora cómo voy a convencerlo. A ti. ¿Y qué vas a lograr finalmente? ¿Qué puedes lograr? ¿Cómo si es que se puede cambiar justamente estas repartijas en el poder? Ojo, partiendo de la premisa de que no necesariamente William llegue, pero tú sí con un grupo de senadores y de diputados a partir del 28 de julio de este año. Viva la experiencia danza, descubra sabores que despiertan sus sentidos, música envolvente en vivo y un show premium para mostrarle lo más fascinante del Perú. Déjese sorprender por una noche única en el país. Adquiere ya tus entradas a través de Join Us, Danza, Danzas y Sabores del Perú. Ahora sí, mi estimado Fernando, convence al público. A mí ya me convenciste. Ya, primer logro, ya está, muy bien. No, yo creo que es importante decirle a la gente, tú lo has dicho, y es importante repetirlo, el Senado va a ser muy importante. Hay que escoger personas que vayan con experiencia, que puedan enfrentar las dificultades de un mini parlamento poderoso en 60 con 31 votos. Se pueden hacer cosas monstruosas o se pueden hacer cosas maravillosas. Y si mandan personas con el voto que quieran asumir con responsabilidad este reto, yo quiero asumirlo con responsabilidad, pues tengan la seguridad de que van a poder hacerse las cosas mejor de lo que se han hecho. Si lamentablemente no es así, hay que saber que las izquierdas siempre votan emocionalmente, por no decir irresponsablemente. Las que tienen que asumir la responsabilidad de su posición y de los otros son los centros derechas. Entonces, si no votan responsablemente, van a sumar al caos y no van a sumar al orden. Este rollito que sueltan algunos, ¿no? Que la centro derecha, y sobre todo va en la línea un poco de los... ¿no? Porquistas, los quiquistas, ¿no? La centro, o sea, prácticamente ya eres un tibio, ¿no? Si es que finalmente estás en la centro derecha, ¿cómo analizas? A ver, creo que es importante lo que tú dices. Cuando uno habla de la centro derecha, habla de un espacio. No es... es un espacio, porque hay la centroizquierda como dos polos. Correcto. ¿No es cierto? Yo no me considero de centro, no soy una persona de centro. Yo creo que tú eres una persona de derecha, pero completamente capaz de conversar finalmente con todos, tratar de convencer, mantener tus posiciones a rajatabla, pero justamente con argumentos y abierto a escuchar argumentos contrarios. Y para mí, cualquier persona de centro o cualquier persona que está un poquito más allá, que lo puedo traer a este lado, lo harás. Para mí es una ganancia. Okay. Para mí la política es sumar. Yo creo que lamentablemente la derecha o las derechas peruanas en los últimos años, en el quinquenio, por decirlo de alguna manera, se han visto encasilladas en su propio esquema doctrinal, la religiosa, la mercantilista, la populista, o sea, y hacen satisfacción de no tratar ni siquiera con las mismas derechas. No, esa derecha es tibia, no, esa derecha es inaceptable. Sí. O sea, yo soy el puro. Bueno, y ahora porque esté en esa, ¿no? O sea, le dice mafioso a este, el otro le dice, no, te has vuelto caviar, le responde Keiko. El mundo de las ideas es un mundo absoluto y totalmente válido, legítimo y hay que respetarlo. Pero el mundo de la democracia es un mundo de mayorías. Y yo tengo que conseguir mayorías para mis proyectos, para mis ideas, para mis planes y para la solución de los problemas. Mayorías tienes que, para vencer, convencer. Tienes que, sobre todo, convencer. El resultado que se ha mostrado con el señor Balcázar, ¿cuál ha sido? Que por muy puro que seas, por muy principista que seas, no convenció si antes no de... tienes números, si no logras convencer, si no logras consensos, no vas a ganar. Entonces, ¿qué? ¿Estamos ofreciéndole a ese espacio de la centro derecha un futuro de derrotas? Tenemos 5 años de derrotas, hemos vuelto al 7 de diciembre del año 22 y eso es lo que le estamos ofreciendo. Por eso digo, renovar la derecha, reformar la derecha es rescatar al país. Ok, y lo que pasa es que también, claro, hay una parte del electorado que es justamente entre los politizados, ¿no? Pero los que tú llamas no politizados no están, pues, es esa nota de que estás conmigo o eres mi enemigo a muerte, que no sé qué, y a esos parece que los partidos de arriba no les hablan. Es que, salvo los municipalistas que dices tú que van por otro lado. Que van por otro lado, pero fundamental. Fíjate tú que en el mundo municipal hay más decisión de voto que en el mundo nacional.
cuando ves a Allison, cuando ves a Bruce, cuando ves a otros candidatos, tienen mucho más aceptación o mucho más, porque están en un mundo de realidades, no en un mundo de purismos, de fanatismos o de radicalismo. Y esos electores van a votar por principio, pero no van a votar por exclusivismo, porque la mayoría de ese sector es un sector de derecha. Buen punto. ¿Qué puedes hacer en el Senado? La gente siempre a veces ofrecía cosas que era una locura y ni siquiera sabían que eso no se podía. Pero ¿tú qué crees que puedas lograr? Y te hablo, por ejemplo, del sistema político, ¿no? Ahora tú decías, claro, es un super Senado, pero ha mutado de un semipresidencia, un sistema medio híbrido, pero ahora el Parlamento tiene más poder. ¿Qué crees que se pueda lograr bajo esta nueva realidad? A ver, nosotros estamos sufriendo un asambleísmo. Han dicho parlamentarismo, no es parlamentarismo, porque el parlamentarismo del primer ministro es fuerte. En el asambleísmo, correcto, quien manda es la asamblea, y esto es un asambleísmo. Y vamos hacia una república senatorial, donde va a haber una cámara intermedia entre la Cámara de Diputados y el Ejecutivo, que va a ser muy poderosa. Lo que hay que hacer es tratar de reequilibrar el legislativo. Hay que darle más facultades a los diputados, porque si no eso va a terminar en un pleito interno. Y hay que darle fortalecer al Ejecutivo. Ese supersenado tiene que asumir la responsabilidad de no ser omnipotente. Qué bueno. Porque si no, vas a repetir el asambleísmo de 130 en el asambleísmo de 60. Asumir ese supersenado para justamente, haciéndolo bien, devolver capacidades a esos que... Reequilibrar. Hay que reequilibrar, porque si no, va a explotar esa situación, no va a funcionar. Eso ya pasó en el Perú en el año 45, ya se vivió, era al revés. La Cámara de Diputados era más poderosa que el Senado. ¿Y en qué terminó? Muy simple, que los senadores dijeron: no vamos a sesionar. Y si no sesionaba en aquel entonces la Cámara de Senadores, no podía sesionar la Cámara de Diputados. El Poder Ejecutivo tuvo que dar decretos leyes durante 2 años y terminó en un golpe de Estado, una revolución y un golpe de Estado. Conoce historia. Ahora está escribiendo en el diario Expreso, solamente está escribiendo de historia política. Bueno, son pequeñas biografías de personajes que me gustan. Preguntas que me hace justamente la gente y Fernán me ayuda a responderlas. A ver. ¿Cuáles son? A mí me mandan siempre preguntas. ¿Por qué no destacan que un presidente debe saber de finanzas, de manejo presupuestal, hablar inglés y ser conocido en el Perú y el mundo? Bueno, eso es justamente lo que se plantea respecto de un estadista, lo que yo siempre digo, ¿no?, de las virtudes que debería tener una persona. Aquí normalmente se dice, no, para ser diputado, congresista, ¿cómo se ha bajado la valla de lo que finalmente deberían ser prohombres? Y no en el sentido de que, no, es un tema elitista, no, sino que uno elige a una persona que por ahí en la cual ve algunas características que uno no tiene y reconoce justamente como virtudes. Sí, ahora, yo creo que hay un problema con el tema de la selectividad parlamentaria. Se considera que la selectividad parlamentaria requiere muchos títulos. Si nosotros vemos los títulos que da el señor Acuña, pues todo el mundo va a tener títulos. Entonces ya eso no es un problema de selectividad ni de selección. Yo creo que hay que hacer selección por experiencia. Yo creo que no se puede postular a la Cámara de Diputados o al Senado si no se ha sido regidor, si no se ha sido alcalde, si no se ha sido ministro, si no se ha sido viceministro. Es decir, tú vas a saber si fue eficiente y si fue honesto porque ya estuvo en un cargo anterior. Y entonces creo que el requisito no debe ser solamente el requisito académico, porque con la flexibilización de los requisitos de la Universidad Peruana de hoy día... No, está claro. Pero no basta. Bajo esa premisa deberían haber varios que estaban pidiendo reelección y que no deberían ser reelegidos, justamente por la experiencia de lo que ha sido esto. Bueno, la gente verá si vota por una persona con los méritos o deméritos de haber sido un mal alcalde, de haber sido un mal regidor, de haber sido un mal viceministro, de haber sido pero lo puedes evaluar concretamente. Correcto. Última pregunta del día de hoy. Sacaron a Gerí y Boluarte, ¿los van a investigar del Chifaguete y los roles respectivamente o ya pasaron a mejor vida dichas investigaciones? Tienen que investigarlos, tienen que investigar a Gerí y a Boluarte. El problema es que la Fiscalía justamente tampoco avanza, es decir, seguían, y lo hemos visto en este último caso, ¿no?, de este atropello, ¿no?, con la después fuga, que la justicia se lleva muchas veces por el tema mediático y cuando finalmente ya no están las cámaras apuntando, pues
entra a un marasmo, ¿no? La justicia y no termina finalmente de cuajar los casos. ¿Qué harías tú desde el punto de vista, desde el Senado, qué sé yo, para reformar un poco el sistema de Parlamento justicia? tiene que tener una comisión investigadora sobre lo que ha ocurrido estos 5 años. Eso tiene que ser claro, tiene que ser lo que ha pasado en el Ejecutivo y lo que ha pasado en el Legislativo. Tiene que hacerse una comisión investigadora de lo que ha pasado, porque también el crecimiento del Parlamento ha sido desmesurado. Claro, presupuestos, cantidad de personas. Ahí ha habido cosas muy extrañas. Entonces hay que entrar ahí a verificar qué ha pasado. Porque tampoco mucho pícaro que ha estado ahí se puede ir, pues simple y llanamente, por aquí pasé y de aquí se olvidan, ¿no? Pícaro y Brón. Fernán Altuve, maestro, un placer como siempre. Gracias. Espero tu voto.